Mi esposo dijo que yo era demasiado vieja para viajar. Él se fue a Francia con su secretaria. Vendí su carro, vacié nuestras cuentas y presenté el divorcio. Cuando regresó, tuvo una reacción tan furiosa que nunca imaginé la bestia que había estado viviendo conmigo durante 28 años. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Todo comenzó un martes por la mañana. Carlos estaba en la cocina preparando su café, como siempre, revisando su teléfono con esa sonrisa que últimamente aparecía cada vez que miraba la pantalla. Yo estaba preparando el desayuno cuando mencioné casualmente los folletos de viaje que había recogido en la agencia la semana anterior. Amor. He estado pensando en ese viaje a Francia que habíamos hablado. La agente dice que abril es perfecto para visitar París y la Provenza. Le mostré las fotos coloridas de los campos de lavanda y las pequeñas ciudades medievales. Carlos ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Elena, seamos realistas. Tú ya no tienes edad para esas aventuras. Francia requiere mucha caminata, horarios complicados. Sería mejor que buscaras algo más apropiado para tu edad. Las palabras me golpearon como agua fría. Tengo 58 años, no 80. Hago yoga 3 veces por semana. Camino todos los días. Mi salud es excelente. ¿Apropiado para mi edad? Carlos, no entiendo qué quieres decir. Él suspiró con impaciencia, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña. Elena, mira, Francia no es para personas de nuestra edad. Es para jóvenes que pueden andar todo el día, que tienen energía. Nosotros ya pasamos esa etapa. Nosotros tenemos la misma edad, le recordé, sintiendo una extraña tensión en el pecho. Es diferente, murmuró, y finalmente guardó el teléfono. Yo mantengo mi forma física por el trabajo. Tú has dejado que el tiempo pase. Me quedé paralizada. En 28 años de matrimonio, Carlos nunca me había hablado así. ¿Sí? Había ganado algunos kilos después de la menopausia. Sí. Tenía algunas arrugas, pero seguía siendo la misma mujer de la que se enamoró. O eso creía. Si es por el dinero, Carlos, hemos ahorrado suficiente. Podemos permitirnos este viaje. No es el dinero, Elena. Es que no tiene sentido. Tú no vas a disfrutar caminando por calles empedradas, subiendo escalones en museos, adaptándote a horarios de tren. Sería un desperdicio. Esa noche, Carlos recibió una llamada de trabajo que lo mantuvo hablando por más de 1 hora en su estudio. Escuché risas, conversaciones en voz baja que no sonaban precisamente profesionales. Cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que era su nueva secretaria, Valeria, coordinando el viaje de negocios que tenía programado para el mes siguiente. ¿Viaje de negocios? No me habías contado. Surgió de último momento. 2 semanas en Francia, revisando las nuevas oficinas en París y Lyon. Valeria viene conmigo para manejar toda la coordinación. Francia. El mismo Francia que según él era demasiado complicado para mí, era perfectamente manejable para un viaje de negocios con su secretaria de 28 años. ¡Qué coincidencia!, murmuré. Pero Carlos ya había salido de la cocina. Los siguientes días fueron extraños. Carlos llegaba tarde, salía temprano, y cuando estaba en casa parecía ausente. Su teléfono sonaba constantemente, y él siempre encontraba una excusa para contestar en privado. Yo intenté no pensar demasiado en ello. Después de casi 3 décadas juntos, la confianza debería ser inquebrantable, ¿verdad? El viernes por la noche, Carlos anunció que se iba el lunes. Todo está arreglado. Valeria ya tiene todos los documentos listos. Serán 2 semanas intensas, pero necesarias para la expansión de la empresa. 2 semanas es mucho tiempo, comenté, sintiendo un vacío extraño en el estómago. Los negocios internacionales son así, Elena. No puedes entenderlo porque nunca has trabajado en este nivel. Su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña preguntando sobre asuntos de adultos. Esa noche, mientras Carlos dormía, no pude conciliar el sueño. Algo no encajaba. Su comportamiento, las conversaciones secretas, la manera despectiva en que me había hablado sobre Francia.
Me levanté silenciosamente y fui a su estudio. Su computadora estaba cerrada, pero sabía su contraseña, la fecha de nuestro aniversario. Lo que encontré me cambió la vida para siempre. Correos electrónicos que databan de meses atrás. Reservas de hotel para 2 personas en una suite romántica en París. Sí, mensajes que no eran precisamente profesionales. No puedo esperar a estar contigo en la ciudad del amor. Será nuestro viaje de luna de miel anticipada. Elena nunca se enterará. Ella está demasiado ocupada con sus cosas de ama de casa. Mi mundo se desplomó en cuestión de minutos. 28 años de matrimonio, de confianza, de construir una vida juntos, se desvanecieron frente a la pantalla de esa computadora. Carlos no solo me engañaba, sino que se burlaba de mí, me despreciaba, me veía como un obstáculo para su nueva vida con una mujer la mitad de mi edad. Las lágrimas vinieron sin control, pero había algo más que tristeza. Era rabia, una rabia que nunca había sentido antes. Carlos se había atrevido a llamarme vieja, a decirme que Francia no era para mí, mientras planeaba llevarse a su amante al mismo lugar que yo había soñado visitar con él. Cuando regresé a la cama, Carlos seguía durmiendo plácidamente, ajeno a que su mundo también estaba a punto de cambiar para siempre. El sábado amaneció como cualquier día normal, pero yo ya no era la misma mujer. Carlos se levantó temprano, silbando mientras se duchaba, completamente ajeno a que yo había descubierto su traición. Lo observé preparar su café, revisar su teléfono con esa sonrisa que ahora entendía perfectamente, y sentí una mezcla de dolor y desprecio que jamás pensé que sentiría por el hombre con quien había compartido casi 3 décadas. «Buenos días, amor», me dijo, besándome en la frente como si nada hubiera cambiado. «Hoy termino de organizar todo para el viaje. Valeria y yo nos vemos en la oficina para revisar los últimos detalles». «Claro», respondí, manteniendo la voz estable. «Que tengas un buen día con Valeria». Después de que se fue, me quedé inmóvil en la cocina por varios minutos. Parte de mí quería confrontarlo inmediatamente, gritarle, exigir explicaciones, pero algo más profundo, más calculado, me detuvo. Si iba a enfrentar esta situación, necesitaba hacerlo inteligentemente. Llamé a mi hermana Laura. A los 60 años, Laura había pasado por un divorcio complicado 5 años atrás, y siempre me había dicho que si algo así me pasaba a mí, debía protegerme primero y confrontar después. «Laura, necesito verte. Es urgente». 1 hora después, mi hermana estaba sentada en mi sala, escuchando con expresión cada vez más seria mientras le contaba todo lo que había descubierto. «Elena, lo siento mucho, pero no me sorprende completamente». «¿Qué quieres decir con que no te sorprende?». Laura suspiró. «En las últimas reuniones familiares, he notado cómo Carlos te habla. Siempre con ese tono condescendiente, como si fueras una empleada en lugar de su esposa, y la manera en que mira a otras mujeres cuando cree que nadie lo ve». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Yo había normalizado el comportamiento de Carlos, había justificado su tono despectivo como estrés del trabajo, su falta de atención como cansancio de la edad. «¿Qué debo hacer?», le pregunté. «Primero, necesitas saber exactamente cuál es tu situación financiera. Después de casi 30 años de matrimonio, tienes derecho a la mitad de todo, pero solo si sabes qué es ese todo». Los hombres como Carlos suelen ser muy creativos para esconder activos cuando sienten que su matrimonio está en peligro. Laura tenía razón. Yo siempre había dejado las finanzas en manos de Carlos. Sabía que teníamos cuentas de ahorro, que la casa estaba pagada, que él tenía un buen trabajo, pero nunca había prestado atención a los detalles específicos. «Tienes que actuar rápido y en silencio», continuó Laura. «Si él sospecha que sabes algo, puede empezar a mover dinero o a proteger activos. Necesitas copiar todos los documentos que puedas encontrar antes de que se vaya a Francia». Esa tarde, mientras Carlos estaba en la oficina organizando el viaje con Valeria, registré sistemáticamente su estudio. Encontré carpetas con estados de cuenta bancarios, documentos de inversiones, pólizas de seguro, escrituras de propiedades que ni siquiera sabía que teníamos. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Carlos había estado ganando mucho más dinero de lo que me había dicho. Teníamos 3 cuentas de ahorro que yo desconocía, 2 propiedades de inversión en otras ciudades
y un portafolio de acciones considerable. También encontré facturas de un apartamento que aparentemente él alquilaba desde hacía 6 meses. Un apartamento de soltero en el centro de la ciudad. Fotografié cada documento con mi teléfono. Copié números de cuenta, direcciones, nombres de contactos. Mientras trabajaba, sentía una extraña calma. La tristeza inicial se estaba transformando en algo más poderoso. Determinación. El domingo, Carlos estuvo particularmente atento conmigo. Me llevó a desayunar, me compró flores, incluso sugirió que viéramos una película juntos en la tarde. Su comportamiento me resultó repulsivo porque ahora podía ver la manipulación detrás de cada gesto. Estaba siendo especialmente cariñoso porque se sentía culpable, o peor aún, porque quería asegurarse de que yo no sospechara nada durante su viaje de negocios. Elena, mientras esté fuera, ¿por qué no aprovechas para hacer algo que disfrutes? Podrías ir al spa, o tal vez tomar esas clases de cocina que mencionaste. Sí, tal vez lo haga, respondí sonriendo. Tal vez sea el momento perfecto para empezar algo nuevo. Esa noche, después de que Carlos se durmió, volví a revisar su computadora. Había más correos, más detalles sobre su aventura romántica en Francia. Valeria le escribía cosas como: «No puedo esperar a que me lleves a cenar a esos restaurantes románticos que buscaste», y «Será tan hermoso despertarnos juntos en París», pero también encontré algo más inquietante. Correos más antiguos que sugerían que esta no era su primera aventura. Referencias a la última vez en Cancún y como cuando fuimos a Miami. Carlos llevaba años engañándome y yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua para darme cuenta. El lunes por la mañana, Carlos se levantó temprano, más nervioso de lo usual. Revisó su maleta 3 veces, se aseguró de tener todos sus documentos y me dio el beso de despedida más falso de su vida. «Te llamaré cuando llegue al hotel», me dijo. «Recuerda que con la diferencia de horario, puede que no hablemos tanto como normalmente. No te preocupes por mí», le dije, abrazándolo con la misma falsedad que él. «Disfruta tu viaje de negocios». 5 minutos después de que su taxi desapareció de la vista, yo ya estaba al teléfono con María Teresa Rodríguez, la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Laura me había dado su número años atrás, por si acaso. «Señora Rodríguez, necesito verla hoy mismo. Es urgente». La cita quedó programada para las 3 de la tarde. Tenía 6 horas para prepararme para la conversación que cambiaría mi vida para siempre. Y por primera vez en días, me sentía completamente en control. La oficina de María Teresa Rodríguez estaba en el piso 15 de un edificio moderno en el centro financiero. Cuando entré a las 3 en punto, me recibió una mujer de unos 50 años, elegante, pero con una mirada que transmitía una dureza ganada a través de años de batallas legales. «Elena, siéntese». Laura me contó por teléfono los aspectos básicos de su situación. «Muéstreme lo que trajo». Le entregué las fotos que había tomado de todos los documentos financieros de Carlos. María Teresa las revisó en silencio, tomando notas de vez en cuando, haciendo preguntas específicas sobre fechas y cantidades. «Elena, su esposo ha sido muy cuidadoso, ocultándole información financiera. Esto no es casual, esto es sistemático. Mire estas fechas». Me mostró varias de las fotos. «Estas cuentas fueron abiertas hace más de 2 años. Estas propiedades las compró hace 3 años. Él ha estado planificando esto por mucho tiempo». Sentí un nudo en el estómago. ¿Planificando qué exactamente? Un divorcio donde él mantenga la mayor parte de los activos. El apartamento que encontró, las cuentas separadas. Todo esto sugiere que él esperaba eventualmente separarse y quería estar preparado financieramente. María Teresa continuó explicándome mis derechos legales. Después de 28 años de matrimonio, yo tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluso de aquellos que él había escondido. Pero Elena, necesitamos actuar rápido. Si él sospecha que usted sabe algo, puede empezar a transferir dinero o a vender propiedades. ¿Tiene acceso a las cuentas conjuntas? Sí, pero nunca las he usado. Carlos siempre manejaba todo el dinero. Perfecto. Él no esperará que usted tome acción. Esto nos da ventaja. María Teresa me entregó una carpeta con documentos. Estos son los papeles para iniciar el proceso de divorcio. También necesito que haga algunas cosas específicas esta semana mientras él está fuera. ¿Sos?
Me explicó paso a paso lo que debía hacer. Primero, retirar exactamente la mitad del dinero de todas las cuentas conjuntas y depositarlo en una cuenta nueva a mi nombre. Segundo, obtener evaluaciones profesionales de la casa y del carro de Carlos. Tercero, documentar todas las pertenencias valiosas que teníamos en casa. ¿Y si él se da cuenta cuando regrese? Elena, para cuando regrese, los papeles de divorcio ya estarán presentados oficialmente. Él no podrá hacer nada para ocultar activos después de eso. Pero necesitamos proteger sus derechos ahora. Salí de la oficina de María Teresa sintiéndome mareada pero decidida. Era martes por la tarde. Carlos estaría en Francia hasta el siguiente lunes. Tenía 6 días para cambiar completamente mi vida. El miércoles por la mañana fui al banco principal donde teníamos nuestra cuenta de ahorros conjunta más grande. El gerente, señor Martínez, me conocía de años de visitas ocasionales con Carlos. Señora Elena, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito retirar dinero de nuestra cuenta conjunta y abrir una cuenta nueva a mi nombre únicamente. Por supuesto. ¿Cuánto desea retirar? Revisé el saldo en el estado de cuenta que había fotografiado. Exactamente la mitad. $54,000. El señor Martínez no hizo preguntas. Los procedimientos bancarios le daban el derecho legal de hacer esa transacción. 1 hora después, yo tenía mi propia cuenta con $54,000. Durante el resto de la semana, repetí el proceso en los otros 2 bancos. Para el viernes, había transferido más de $120,000 a cuentas a mi nombre, dinero que legalmente me pertenecía, pero que Carlos nunca esperó que yo reclamara. El jueves había llevado el Mercedes de Carlos a una agencia para obtener una evaluación oficial de su valor, $45,000. También contraté a un tasador para que evaluara nuestra casa, $300,000. Pero el paso más importante llegó el viernes. María Teresa me acompañó al juzgado para presentar oficialmente los papeles de divorcio. La demanda incluía toda la información financiera que habíamos recopilado, solicitaba la división equitativa de todos los bienes, e incluía las pruebas de la infidelidad de Carlos. Elena, los documentos serán entregados oficialmente a Carlos el lunes cuando regrese, me explicó María Teresa. Para entonces, usted ya habrá protegido sus derechos financieros. Esa noche, Carlos me llamó desde París. Su voz sonaba relajada, feliz. Amor, París está hermoso. El hotel es increíble. Las reuniones van muy bien. Valeria ha sido de gran ayuda con toda la coordinación. Me alegra saber que Valeria te está ayudando tanto. Respondí, manteniendo mi voz neutral. Sí, es muy eficiente. Ayer fuimos a cenar a un restaurante increíble cerca del Sena. Fue agotador, pero necesario para los negocios. Cada palabra era una mentira, cada detalle una traición, pero ya no me dolía como al principio. Ahora solo confirmaba que había tomado las decisiones correctas. Elena, ¿estás bien? Te oigo distante. Estoy perfectamente bien, Carlos. Solo cansada. He estado muy ocupada esta semana. ¿Ocupada con qué? Creí que ibas a relajarte mientras yo no estaba. Oh, he estado organizando algunas cosas. Limpieza profunda, revisando papeles viejos, ese tipo de cosas. No mentía técnicamente. Había estado revisando papeles, solo que no eran viejos, y la limpieza que estaba haciendo era de un tipo muy diferente. Bueno, amor, tengo que irme. Mañana Valeria y yo vamos a Versalles. Es importante para entender la cultura empresarial francesa. Disfruta Versalles con Valeria, le dije. Estoy segura de que será muy educativo para ambos. Cuando colgué, me dirigí al garaje donde estaba estacionado el Mercedes de Carlos. Durante 28 años, ese carro había sido su orgullo, su símbolo de estatus. Lo lavaba personalmente cada fin de semana. No permitía que nadie más lo manejara. El sábado por la mañana, publiqué el anuncio en línea. Mercedes-Benz 2019. Excelente condición. Dueño único. Precio negociable por venta rápida. Lo puse a un precio atractivo, no regalado, pero lo suficientemente bajo para asegurar una venta rápida. Para el domingo por la tarde, había recibido 15 llamadas interesadas. El lunes por la mañana, mientras Carlos estaba probablemente preparándose para regresar de su viaje de negocios, yo estaba firmando los papeles de venta del Mercedes con un joven empresario que pagó en efectivo sin hacer preguntas.
$40,000 más en mi cuenta personal. Cuando Carlos aterrizara esa noche, se encontraría con una realidad completamente diferente a la que había dejado, y yo estaría lista para su reacción. El lunes por la noche esperé despierta en la sala, leyendo un libro, cuando escuché el taxi detenerse frente a la casa. Eran las 11:30. Carlos había dicho que su vuelo llegaba a las 9, pero supuse que había pasado tiempo adicional despidiéndose de Valeria en el aeropuerto. Escuché sus pasos en la entrada, el sonido de su maleta arrastrándose por el piso de mármol. Tenía las llaves en la mano cuando se dio cuenta de que las luces de la sala estaban encendidas. «Elena, ¿todavía despierta? Es muy tarde». «Quería esperarte», respondí sin levantar la vista del libro. «¿Cómo estuvo tu viaje de negocios?» Carlos entró a la sala. Se veía bronceado y relajado. 2 semanas en Francia le habían sentado bien, especialmente considerando que había estado en la cama con su secretaria en lugar de en reuniones de trabajo. Fue productivo, muy productivo. Las reuniones fueron largas, pero logramos cerrar varios acuerdos importantes. Mentía con una facilidad que me resultaba repugnante. París es una ciudad hermosa, pero hubiera sido mejor si hubieras estado conmigo. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Claro, pero me dijiste que yo era demasiado vieja para viajar a Francia. No dije eso exactamente. Dije que sería complicado para ti. Se acercó a besarme, pero yo me moví sutilmente para evitarlo. «Elena, ¿estás molesta por algo?» «No estoy molesta, solo curiosa sobre algunos cambios que necesito mostrarte». Carlos frunció el ceño. «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno, para empezar, vendí tu Mercedes». Se quedó completamente inmóvil. «¿Qué dijiste?» «Que vendí tu Mercedes». Un joven muy amable me pagó $40,000 en efectivo el lunes por la mañana. Fue una venta muy fácil. La expresión de Carlos cambió completamente. La relajación desapareció, reemplazada por una confusión que rápidamente se transformó en alarma. «Elena, no entiendo. ¿Por qué venderías mi carro?» «Porque necesitaba el dinero. También retiré dinero de nuestras cuentas bancarias. La mitad exactamente. $120,000 en total». Carlos se sentó pesadamente en el sillón frente a mí, su bronceado palideciendo visiblemente. «Elena, ¿qué está pasando? ¿Por qué harías eso sin consultarme?» ¿Consultar? ¿Cómo tú me consultaste antes de llevarte a Valeria a un viaje romántico a París? El silencio que siguió fue absoluto. Carlos me miró como si nunca me hubiera visto antes. Sus ojos se movían rápidamente, calculando, tratando de entender cuánto sabía exactamente. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Carlos, leí tus correos electrónicos. Vi las reservas del hotel. Sé sobre la suite romántica, sobre las cenas junto al Sena, sobre los planes de ir a Versalles. Sé que llevas meses planeando este viaje con ella, y sé que no fue tu primer viaje juntos». Carlos se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana, luego regresando, claramente agitado. «Elena, puedo explicarte todo. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Entonces, explícame qué es exactamente llevar a tu secretaria de 28 años a París, reservar una suite romántica, escribirle correos diciéndole que será como una luna de miel». Eso fue un error, un momento de debilidad. «Elena, tenemos 28 años juntos. No puedes tirar todo eso por la borda por una estupidez». Su respuesta me enfureció más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta ese momento. ¿Una estupidez? ¿Eso es lo que fueron esos correos románticos? ¿Eso es lo que fue planificar una vida diferente mientras me decías que yo era demasiado vieja para viajar? Carlos se acercó a mí, tratando de tomar mis manos. «Elena, perdóname. Fue un error horrible. Pero no podemos destruir nuestro matrimonio por esto. Podemos ir a terapia. Podemos solucionarlo». Me alejé de él. «Carlos, también encontré los correos sobre Cancún y Miami. Esta no es la primera vez, ¿verdad?» La expresión de culpa en su rostro me dio la respuesta que necesitaba. No había sido solo Valeria. Habían sido otras antes que ella. «Elena, por favor, seamos racionales. Somos adultos. Estas cosas pasan en los matrimonios largos. Lo importante es lo que tenemos juntos, la vida que hemos construido». ¿La vida que hemos construido?
¿Te refieres a la vida donde tú tomas todas las decisiones financieras mientras mantienes cuentas secretas? ¿La vida donde me ocultas propiedades y inversiones? ¿La vida donde me tratas como si fuera una empleada doméstica mientras planeas aventuras románticas con mujeres más jóvenes? Carlos cambió su táctica, su voz volviéndose más dura. Elena, devuelve el dinero que sacaste de las cuentas. No tienes derecho a hacer eso sin mi permiso. Tengo todo el derecho. Son cuentas conjuntas, Carlos. Legalmente, ese dinero me pertenece tanto como a ti. Y mi carro. No tenías derecho a vender mi carro. El carro estaba registrado a nombre de ambos. Tenía todo el derecho legal de venderlo. Carlos empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Esto es una locura. Elena, has perdido la razón. No puedes hacer estas cosas por despecho. No es despecho, Carlos. Es protección. Y hay algo más que necesitas saber. Saqué los documentos legales de la mesa lateral donde los había dejado preparados. Presenté la demanda de divorcio el viernes. Los papeles fueron entregados oficialmente hoy a tu oficina. Carlos tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambió de confusión a incredulidad y finalmente a una rabia que nunca había visto en él antes. Esto es un robo. Estás tratando de robarme todo lo que he trabajado durante años. Estoy reclamando lo que legalmente me corresponde después de 28 años de matrimonio. Tú no trabajaste por este dinero. Tú no construiste este patrimonio. Todo lo que tenemos es gracias a mi trabajo, a mis sacrificios. Y ahí estaba, la verdadera opinión que Carlos tenía de mí, después de casi 3 décadas juntos. En su mente, yo no había contribuido nada a nuestro matrimonio. No había sacrificado nada. No merecía nada. Carlos, cuidé tu casa. Crié a nuestros hijos cuando eran pequeños. Apoyé tu carrera. Fui tu compañera en todas las cenas de negocios, en todos los eventos sociales. Fui tu esposa en todos los sentidos. Eso era tu trabajo como esposa. Era tu obligación. Sus palabras fueron como una bofetada. En ese momento, vi claramente al hombre con quien había estado casada todos estos años. Un hombre que me veía como una empleada, no como una compañera. Vete de mi casa, le dije con una calma que me sorprendió. ¿Tu casa? Esta es mi casa. No, Carlos. Esta casa está a nombre de ambos y ahora está en proceso de división legal. Esta noche, eres tú quien debe irse. Carlos me miró con una furia que me asustó. Sus puños estaban cerrados, su rostro completamente rojo. No has visto nada todavía, Elena. Si quieres guerra, la tendrás. Carlos no se fue esa noche. En lugar de eso, se encerró en su estudio y estuvo haciendo llamadas hasta las 3 de la madrugada. Yo me quedé despierta en nuestra habitación, escuchando su voz alterada a través de las paredes, sabiendo que estaba hablando con abogados, con Valeria, probablemente con quien fuera que pudiera ayudarlo a revertir la situación. El martes por la mañana, Carlos salió temprano sin decirme una palabra. Cuando regresó por la tarde, traía consigo a un hombre en traje que se presentó como su abogado, Ricardo Mendoza. Señora Elena, me dijo Mendoza con una sonrisa falsa. Creo que ha habido un malentendido. Su esposo está dispuesto a ser generoso en un arreglo amigable, pero necesitamos que devuelva el dinero que retiró irregularmente de las cuentas bancarias. No fue irregular, respondí calmadamente. Eran cuentas conjuntas. Tenía derecho legal a retirar ese dinero. Técnicamente sí, admitió Mendoza. Pero moralmente, usted sabe que ese dinero representa el trabajo de su esposo. Él está dispuesto a darle una compensación justa si coopera. ¿Qué tipo de compensación? Carlos se adelantó. Elena, te daré $100,000 y podrás quedarte en la casa por 6 meses mientras encuentras algo más pequeño y apropiado. Es una oferta muy generosa. Me reí. No pude evitarlo. ¿$100,000? Carlos, solo en las cuentas que descubrí había más de 300,000. Sin contar las propiedades, las inversiones, el apartamento secreto que tienes en el centro. La expresión de Carlos se endureció. ¿Cómo sabes del apartamento? Sé muchas cosas, Carlos.
más de las que te imaginas. Mendoza intervino. Señora Elena, debe entender que su esposo puede complicarle mucho las cosas si decide no cooperar. Los divorcios pueden volverse muy costosos y muy públicos. Era una amenaza apenas disfrazada, pero yo ya estaba preparada para eso. Señor Mendoza, mi abogada me explicó exactamente qué puede y qué no puede hacer Carlos para complicarme las cosas. Y también me explicó qué puedo hacer yo. Saqué mi teléfono y marqué el número de María Teresa. María Teresa, Carlos está aquí con su abogado. Sí, están tratando de intimidarme exactamente como dijiste que harían. Puse el teléfono en altavoz. La voz profesional y firme de María Teresa llenó la sala. Señor Mendoza, soy María Teresa Rodríguez, representante legal de la señora Elena. Entiendo que están visitando a mi cliente en su hogar para presionarla a aceptar un arreglo desfavorable. Mendoza se veía incómodo. Señora Rodríguez, solo estamos tratando de resolver esto amigablemente. Perfecto. Entonces pueden hacer sus ofertas a través de los canales legales apropiados. Mi cliente no firmará ningún documento sin mi presente, y cualquier comunicación adicional debe hacerse a través de mi oficina. Carlos quitó el altavoz del teléfono bruscamente. Elena, esto es ridículo. Somos esposos. Podemos hablar directamente. No, Carlos. Somos dos personas en proceso de divorcio, y mi abogada tiene razón. Toda comunicación será a través de los canales legales. Después de que Carlos y Mendoza se fueron, recibí una llamada de María Teresa. Elena, ¿cómo se sintió? Intimidante, pero logré mantenerme firme. Bien, esto es solo el comienzo. Carlos va a tratar de presionarla de todas las formas posibles. Ayer recibí los documentos de respuesta de su abogado. Están alegando que usted no tiene derecho a la mitad de los bienes porque no contribuyó financieramente al matrimonio. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero no tienen base legal sólida. Elena, ¿estás segura de que quiere seguir adelante? Carlos tiene recursos para hacer esto muy difícil. Estoy segura. Los siguientes días fueron una guerra psicológica. Carlos contrató a un investigador privado que empezó a seguirme. Recibí llamadas amenazantes de números desconocidos. Mis cuentas de correo electrónico fueron hackeadas. Carlos estaba usando todos los recursos a su disposición para intimidarme y hacerme desistir. Pero también cometió errores. En su desesperación por ocultar activos, hizo transferencias bancarias apresuradas que María Teresa pudo rastrear y documentar. Sus intentos por vender las propiedades de inversión secretamente fueron bloqueados por órdenes judiciales que mi abogada obtuvo rápidamente. El viernes de esa semana, Carlos llegó a casa borracho. Era la primera vez en 28 años que lo veía en ese estado. Elena, dijo tamaleándose, tienes que parar esto. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos. Carlos, vete a dormir. Hablaremos mañana cuando estés sobrio. ¡No!, gritó golpeando la mesa. Vamos a hablar ahora. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer para que pares esta locura? Quiero la mitad de todo lo que legalmente me corresponde. Quiero que reconozcas que contribuí a este matrimonio durante 28 años. Y quiero que aceptes que esto se acabó. Carlos se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Elena, Valeria me dejó. Dijo que no quería estar con un hombre en medio de un divorcio complicado. Todo esto fue por nada. Por un momento, sentí algo parecido a la compasión por él, pero recordé todas las mentiras, todos los años de condescendencia, todas las veces que me había hecho sentir como si no valiera nada. Carlos, esto no fue por Valeria. Esto fue por años de falta de respeto, por años de mentiras, por años de hacerme sentir como si fuera una carga en lugar de tu compañera. No quise hacerte sentir así, pero lo hiciste. Y cuando te confronté al respecto, tu reacción fue amenazarme, tratar de intimidarme, hacer todo lo posible para quitarme lo que legalmente me corresponde. Carlos levantó la cabeza, sus ojos rojos y llenos de lágrimas. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna forma de empezar de nuevo? Miré a este hombre que había sido mi esposo durante casi 3 décadas, que había compartido mi cama, mi vida, mis sueños. Y por primera vez en semanas, no sentí rabia ni dolor. Solo sentí una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido y una extraña sensación de libertad. No, Carlos, no hay forma de arreglar esto.
pero podemos terminarlo con dignidad, o puedes continuar peleando y hacer que sea doloroso para ambos. ¿Qué quieres exactamente? La mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo las propiedades y cuentas que me ocultaste. Una compensación por los años que dediqué a apoyar tu carrera, en lugar de desarrollar la mía. Y quiero que esto termine rápido y limpio. Carlos asintió lentamente. Voy a hablar con Mendoza mañana. Vamos a hacer un arreglo. Pero yo sabía que esta conversación era solo el ojo del huracán. La verdadera tormenta estaba por venir. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de un pequeño café en Montmartre, París, observando a los artistas callejeros mientras tomaba mi café matutino. Había algo profundamente satisfactorio en estar exactamente en el lugar que Carlos había dicho que era demasiado complicado para mí, haciendo precisamente lo que él creía que yo no podría manejar. El divorcio se había finalizado 3 meses atrás. Carlos, después de esa noche cuando llegó borracho, había cumplido su palabra de hacer un arreglo. Su abogado Mendoza había intentado reducir mi parte hasta el final, pero María Teresa había sido implacable. Los documentos que yo había encontrado, las cuentas ocultas, las propiedades secretas, todo había trabajado a mi favor. Al final, recibí exactamente lo que pedí. La mitad de todos los bienes matrimoniales, $400,000 de las cuentas e inversiones, una de las propiedades de inversión que ahora alquilo y me genera ingresos mensuales, y me quedé con la casa familiar. Carlos se mudó permanentemente al apartamento del centro que había estado usando para sus aventuras extramatrimoniales. Lo que más me sorprendió fue descubrir que la compensación financiera fue solo una parte de lo que realmente gané. La verdadera victoria fue recuperar mi autoestima, mi independencia, mi sentido de valor propio. «Disculpe, ¿habla español?», me preguntó una mujer mayor que estaba sentada en la mesa de al lado. Era americana, probablemente de mi edad, viajando sola como yo. «Sí, soy de México», respondí sonriendo. «Qué maravilloso. Yo soy Patricia, de Texas. Es mi primer viaje sola a Europa. Mi esposo falleció el año pasado y decidí hacer todos los viajes que siempre habíamos planeado hacer juntos». Hablamos durante 1 hora. Patricia me contó sobre su pérdida, sobre cómo había tenido que aprender a ser independiente después de 40 años de matrimonio. Yo le conté sobre mi divorcio, sobre descubrir la traición de Carlos, sobre tomar la decisión de reconstruir mi vida. «Elena, admiro mucho su valor», me dijo Patricia. «Yo perdí a mi esposo, pero no puedo imaginar lo que debe ser descubrir que la persona en la que confiaste durante décadas te estaba engañando. Al principio fue devastador, admití, pero ahora me doy cuenta de que fue liberador. Me obligó a descubrir quién soy realmente, independientemente de ser la esposa de Carlos». Después de despedirnos, caminé por las calles empedradas de Montmartre que supuestamente serían demasiado complicadas para mis piernas de 58 años. Subí los escalones hasta la Basílica del Sagrado Corazón, que según Carlos, serían demasiado difíciles para mí. Tomé el metro, navegué por los horarios de tren, me adapté a los restaurantes franceses, hice exactamente todo lo que él había dicho que no podría hacer. Esa tarde, mientras visitaba el Museo de Orsay, recibí un mensaje de texto de mi hermana Laura. «Elena, Carlos me preguntó por tu número de teléfono. Dice que necesita hablar contigo. ¿Qué le digo?». Respondí rápidamente. «Dile que estoy en París, haciendo todo lo que él dijo que era demasiado vieja para hacer». 1 hora después, Laura me respondió. Se veía muy sorprendido cuando le dije que estabas en Francia. Preguntó si ibas con alguien. Le dije que ibas sola. Su expresión fue impagable. Esa noche, cenando sola en un pequeño bistró cerca del Sena, reflexioné sobre los cambios en mi vida. Había aprendido a usar aplicaciones de viaje, a reservar hoteles en línea, a navegar a aeropuertos internacionales sola. Había descubierto que tenía más fortaleza y recursos de los que jamás imaginé. También había aprendido cosas sobre Carlos que prefería no saber. A través de conocidos mutuos, me enteré de que Valeria no fue su única aventura durante nuestro matrimonio. Había habido otras secretarias, otras colaboradoras, otras mujeres jóvenes a las que él había impresionado con su estatus y su dinero, pero lo más revelador fue una conversación que tuve con Rosa, mi antigua vecina,
cuando regresé a México después de 3 semanas en Europa. «Elena, tengo que contarte algo», me dijo Rosa cuando la encontré en el supermercado. «Durante años, Carlos me hacía comentarios sobre ti cuando no estabas presente. Decía que te estabas dejando ir, que ya no te esforzabas como antes, que las esposas de sus colegas se veían mucho mejor que tú. Las palabras me habrían devastado 6 meses atrás. Ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Carlos había estado desvalorizándome durante años, preparando el terreno para justificar sus infidelidades. ¿Y qué le respondías tú?», le pregunté a Rosa, curiosa. «Le decía que estaba loco, que eras una mujer hermosa y elegante, pero él siempre cambiaba el tema, o se reía como si yo no entendiera. De regreso en mi casa, que ahora era completamente mía, empecé a hacer los cambios que había estado posponiendo durante años. Contraté a un decorador para modernizar los espacios que Carlos había insistido en mantener igual durante décadas. Transformé su antiguo estudio en un cuarto de arte donde podía pintar, algo que había abandonado cuando me casé. También tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí: inscribirme en clases de francés en la universidad local. Mi experiencia en París había despertado el deseo de regresar, de explorar más de Francia, de ser capaz de comunicarme mejor en ese hermoso idioma. Un sábado por la mañana, mientras estaba en mi jardín plantando flores nuevas, escuché el timbre. Era Carlos. Se veía mayor, más delgado, con ojeras profundas. «Elena, ¿podemos hablar?» «¿De qué quieres hablar, Carlos?» «De nosotros, de los errores que cometí, de la posibilidad de empezar de nuevo». Lo miré durante un largo momento. «Carlos, no hay un nosotros. Ese nosotros murió el día que decidiste que yo era demasiado vieja para compartir tu vida real. Elena, he estado pensando mucho. Me di cuenta de que cometí errores terribles. Valeria y yo terminamos hace meses. Me di cuenta de que lo que teníamos no era real. Me alegra que hayas llegado a esa conclusión, pero no cambia nada entre nosotros». Carlos se veía desesperado. «Elena, llevamos casi 3 décadas juntos. Eso tiene que significar algo». «Sí significa algo», respondí con calma. «Significa que desperdicié demasiados años con un hombre que no me valoraba, que me mentía, que me veía como un obstáculo para su felicidad. He cambiado. Tal vez. Pero yo también he cambiado, Carlos. He descubierto que no necesito un hombre que me vea como una carga. He descubierto que puedo viajar sola, que puedo tomar mis propias decisiones financieras, que puedo ser feliz sin alguien que constantemente me haga sentir inadecuada». Carlos se quedó en silencio por un momento. «¿Hay alguien más?», sonreí. «Sí, Carlos, hay alguien más. Soy yo. Por primera vez en décadas, estoy enamorada de mi propia vida, de mi independencia, de mis posibilidades». Después de que se fue, me quedé en el jardín viendo las flores que había plantado. Eran flores que Carlos habría considerado demasiado coloridas, demasiado llamativas. Ahora llenaban mi jardín con colores brillantes que me hacían sonreír cada mañana. Esa noche, mientras planeaba mi próximo viaje, esta vez a Italia, pensé en la ironía de todo. Carlos había tratado de convencerme de que era demasiado vieja para la aventura. En realidad, a los 58 años, mi vida de aventuras apenas estaba comenzando.